El futuro de la energía. Para entenderlo, primero vamos a repasar una muy breve historia de la energía. Posiblemente nuestros antepasados, los hombres de las cavernas, su primera visión de la luz artificial fue la caída de un rayo o el fuego. Y a partir de allí se entendió que el fuego se podía usar para iluminar, utilizando aceites vegetales y una mecha especial de algodón o de algún material similar. Aquí vemos una lámpara de aceite antigua en un museo donde este instrumento de piedra tiene para echar el aceite vegetal y para colocar la mecha correspondiente. El siguiente paso vino lamentablemente de la matanza de las ballenas. El aceite o la grasa de ballena se utilizaba para iluminar las ciudades. Después llegó el petróleo, cuyo principal producto comercial fue el querosén, que promovió el desarrollo de estas lámparas muy usadas todavía en las zonas rurales del mundo. Un cambio significativo vino después en la tecnología. Thomas Alva Edison, por un lado, promovía la corriente DC o corriente directa, mientras Tesla, un científico brillante, promovía el desarrollo y el uso de la corriente alterna o AC. Su disputa tuvo un ganador en 1893 para la Feria Mundial de Chicago, donde Westinghouse, asociado a Tesla, ganaron la iluminación de la feria. Apenas 3 años después, las cataratas del Niágara se utilizaron para llevar energía con corriente alterna iluminando la ciudad de Buffalo. Siguiendo la historia del desarrollo de la iluminación, en 1881, en la Exposición Universal de París, Edison presentó la primera lámpara eléctrica. Lamentablemente el filamento de fibra de coco duraba poco tiempo, pero continuaron las investigaciones y 5 años después, en la misma Exposición Universal, se presentó la lámpara tal como la conocemos hoy en día con filamento de tungsteno. Por supuesto, el desarrollo de la energía y la transmisión a las distintas ciudades fue fundamental para el crecimiento tanto industrial como poblacional. La energía suministra luz, nos protege del frío y del calor, permite cocinar, refrigerar alimentos y en las épocas modernas es la fuente de las comunicaciones y el desarrollo de la computación. Vamos a las fuentes de energía. Tenemos 2 grandes grupos: las energías convencionales, que provienen de carbón, gas, petróleo y nuclear, materiales que se agotan además de ser fuertemente contaminantes del ambiente. Y por ello surgieron, con el correr de los años, las energías renovables, la solar, la eólica, la hidráulica, fundamentalmente de las grandes represas hidroeléctricas, mareomotriz, que aprovecha el movimiento de las mareas en el mar, la undimotriz, que aprovecha el oleaje del mar, y la geotérmica, muy común en Islandia, Centroamérica, Japón, tiene que ver con la presencia de actividad volcánica. Pero vamos a los costos de la energía. En 1959 se realizó el primer Congreso de los Países Árabes Productores de Petróleo. Y del 60 al 70, 4 de estos países y Venezuela fueron creando la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. 3 años después de su fundación, en 1973, la OPEP
triplicó el precio del petróleo. A todo esto, las 7 hermanas, conocidas así como las 7 grandes empresas petroleras del mundo, entendieron que había que invertir en fuentes alternas de energía. La energía solar hasta entonces era especialmente diseñada para el espacio, pero entonces las 7 hermanas comenzaron a invertir en energía solar. De hecho, SolarEx, una de las empresas de energía solar más importantes del mundo, nace exactamente en 1973. Analicemos lo que pasó con los costos. La energía solar, que en el 2009 el costo del kilowatt hora era de 35,9, en 2020 llegó a 3,7. Veamos cómo está la situación en el 2020. Energía solar 3.7, eólica 4.0 y el carbón 11.2. Por supuesto, las grandes inversiones se dirigieron a la energía solar y la energía eólica. Veámoslo. Aquí vemos cómo desde 1985 en adelante fueron creciendo en tamaño los grandes molinos de viento que desarrollan energía. Y este es un análisis por países donde muestran que el país con más alta inversión en energía eólica es China, seguida por Estados Unidos. Sin embargo, si analizamos la suma de los países europeos, son la región donde más se invierte en energía eólica. Muy bien, vamos a hablar entonces del futuro de la energía. Para el año 2050, la Comunidad Económica Europea se plantea cero emisión de CO2 o gas carbónico, y las plantas nucleares cerrarán para 2030. Quiere decir que el uso de las energías alternas solar y eólica van a tener un desarrollo significativo. Analicemos. La energía solar es sumamente flexible. Hay desde pequeños aparatos como este que sirven para cargar celulares, un poco más grandes, portátiles para llevar a campamentos, por ejemplo. También para usos industriales como este que vemos aquí para un sistema de protección catódica. Esto es en Estados Unidos. Y aquí en Venezuela vemos el uso de paneles solares para una planta de distribución de gas. Se usa en localizaciones remotas como colonias indígenas muy apartadas de las redes de suministro eléctrico. También teléfonos de emergencia en grandes carreteras y autopistas como estas en Venezuela o estas en la Patagonia Argentina. Poco a poco se fueron instalando en techos de casas y edificios, incluso urbanizaciones o barrios completos que se construyen de modo de independizarse de las redes de suministro eléctrico. También las grandes empresas como Google se dedicaron a ir cambiando su motor energético. Aquí vemos la planta central en Estados Unidos cubierta de paneles solares. Y por supuesto, si uno transita por los países europeos, en particular España y Francia, hay grandes terrenos cubiertos de paneles solares para alimentar de energía a ciudades completas. También en sitios remotos como las plataformas petroleras, acá estamos en el sudeste asiático, 2 plataformas de Shell unidas por una pasarela, que aquí la vamos transitando. Encima de esa pasarela lo que hay son paneles solares que suministran energía. Resumiendo, los paneles solares tienen una inversión inicial menor, hay una gran variedad de modelos y tamaños,
y el mantenimiento es mínimo porque no tiene partes móviles, es simplemente una limpieza de los paneles una vez al año, por ejemplo. Vamos a la energía eólica, también muy utilizada en el mundo. En España las montañas están cubiertas de molinos de viento. También en la Patagonia Argentina. Inclusive en Dinamarca las instalaron en el mar y su rendimiento es excelente. También se están desarrollando molinos de viento de menores tamaños, como estos que vemos en la ciudad de Huelva, en España, o aquí donde se están probando para alimentar sistemas de aires acondicionados estos pequeños molinos de viento. Hay una variedad que están en estudio en todo el mundo con distintas geometrías. Y algunas de ellas, como esto en una autopista en Alemania, permiten cargar baterías que en la noche iluminarán ese sector. Analicemos en forma resumida. La energía eólica requiere mucho mayor inversión. También tiene una variedad de modelos y tamaños, pero el mantenimiento es importante porque tiene partes móviles. Por otro lado, hubo ciertas denuncias en algunas localidades en Alemania que han producido la muerte de ciertas especies de aves. Vayamos a lo que es el mantenimiento. Por supuesto, hay que subir a mucha altura, es un trabajo agotador, costoso y de alto riesgo. Y aún con la mejor inspección a veces se producen incendios que destruyen estos equipos. Por otra parte, hay estudios realizados que muestran que hay cambios climáticos con los molinos de viento instalados en el mar o en alguna zona porque producen movimientos en el aire que pueden efectuar cambios climáticos.